Bueno, decir que vamos a ir ahora con la presentación del curso, no en la parte concreta, sino en la parte inconcreta, digámoslo así, ¿no? Como esa clase cero. Decir que la estructura de tiempo de hoy va a ser diferente de otras sesiones, porque incluye, básicamente porque incluye dos cosas que no van a estar tanto después, o no van a estar después, como son las presentaciones, vuestras presentaciones y la propia presentación del posgrado, el curso, que es lo que iniciamos ahora, antes fue la parte práctica. Entonces, solamente 3 pinceladas. En la clase cero habla de cosas que van a estar como lo que ahora se llama transversales, es decir, recorriendo todo a cada uno de los otros 12 temas como si también fueran los fundamentos, un poco lo que está abajo de todo, la ideología que sustenta mi trabajo, mi manera de ver la Gestalt y la Gestalt integrativa en este caso, y voy a utilizar las dos imágenes que os he enviado y una tercera que os añadiré ahora. Así que vamos en primer lugar con esta, a ver si puedo apartar esto, cómo se hace. No, no sé apartar, cómo se hacía esto. Ahora. Bueno, es la primera de las dos imágenes, es decir, los 4 caminos del trabajo interior. Es decir, que el trabajo que propongo es un poco, volver a decir un poco más finamente lo que antes, es un trabajo de aprender a ser 3. Pero aprender a ser 3 siempre. Y ese adverbio aquí es fundamental. No solo cuando estoy meditando, cuando estoy tranquilo en casa, cuando estoy... sino un poco como decía Claudio Naranjo, llevar lo intrapersonal a lo interpersonal. Es decir, aprender a ser 3 siempre. O sea, en la calle, en la ducha, haciendo el amor, discutiendo, escribiendo, pintando, trabajando, corriendo, en cualquier episodio de la vida, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué 3? Y esos 3, esto es lo que introduce Gurdjieff con esa idea del cuarto camino. A ver, cortamos más. No, esto va a ser mejor así, más pequeño. Entonces, digamos, hay 3 caminos tradicionales, que de arriba abajo, el primer camino es el camino del yogi, que representa el hatha yoga, es decir, yoga sabéis que significa camino, el camino hatha, digamos, que en otra terminología es el centro mental o alto, y lo que busca básicamente es el conocimiento. El segundo camino, segunda vía, es la vía, la vía del... no está aquí. La vía del monje. La vía del monje es lo que se llama el Bhakti Yoga o el yoga devocional. Se trata de enamorarse, con todo lo que eso significa, ¿no? Como Rumi se enamoró de Shams de Tabriz, como servidor se enamoró de Memo, como algunas personas que habéis hablado del amor o de la gratitud o de estar contigo, ¿no? Es como el corazón que se abre, y en esa apertura del corazón encuentra la ventana o la puerta hacia otro mundo a través de esa entrega precisamente, ¿no? Entonces es la vía de la devoción, entendida de esa manera, como la entrega amorosa, digamos. Y el tercer camino es el camino del fakir, según Gurdjieff, es el karma yoga o yoga de la acción, y tiene que ver con el centro bajo. Entonces, el cuarto camino, que es el que yo estoy proponiendo,
Gurdjieff, sería la simultaneidad de los tres caminos. Es decir, hacer un camino que sea los tres a la vez, que es lo que yo le llamo, y él llamaba, el camino del buscador. O también el camino del alma, que es esto que os decía antes con el tetraedro, algo parecido, el cuerpo, el corazón, la cabeza, y aquí estaría el alma, o lo que Claudio llama el inicio de lo espiritual, una cuarta instancia diferente de las otras tres, que es capaz de estar a la vez. El asunto es, insisto, el estado de conciencia que se puede llegar a suscitar cuando yo, cualquiera, aprende a estar en los tres centros a la vez. Es decir, como en este instante presente puedo hacerlo sucesivamente, primero yo cuerpo, después yo corazón, después yo cabeza, o puedo hacerlo, intentarlo simultáneamente, que es yo cuerpo, corazón, cabeza, o cabeza, corazón, cuerpo, como si fuera blum a la vez, ¿no? Entonces, cuando conseguimos alinear esos tres centros, optamos por ese cuarto camino, que es el camino del buscador. Entonces, el aprendizaje que yo estoy proponiendo es un aprendizaje desde cada uno de esos tres centros, el que el cuerpo pueda aprender, es decir, dejarse resonar esa vibración de la que hablaba alguien, ese lugar a donde nos acompañan Casilda y Ana, eso que pasa en los descansos, eso que está pasando ahora en tu cuerpo. A veces ocurre y como no nos paramos, no lo notamos. Entonces, primera cosa, como una especie de globalidad, vista desde este punto de vista. Vamos con la segunda cosa. Es la segunda imagen que os envié. Aquí dice, no 3, sino 6. Es decir, poder estar en el centro de los 6 al menos que yo soy. De yo izquierdo femenino, derecha masculino, mi parte masculina, mi parte femenina, de yo en contacto con lo divino trascendente masculino, digamos, la trascendencia, la capacidad de ir más allá, pero también simultáneamente, ese es el adverbio principal, esa es la palabra clave, en contacto con lo espiritual de ella, con la espiritualidad femenino o de abajo, de la diosa, cuya palabra clave para mí más clara es la que da Ken Wilber con inmanencia, es decir, si trascendencia es ir más allá o estar más allá, inmanencia es estar más aquí. Y es como un bucle, se encuentran, porque quien está más aquí, en realidad está más allá. Hay un estado de mucha aquiedad, digamos, de aquí y ahora, o aquí y ahoreidad, que es un estado de conciencia alterado, al que llamamos presencia más conciencia más responsabilidad, si lo decimos en lenguaje ternario que propuso Claudio como las tres patas de lo que llamó actitud, a lo cual volveremos. Pero además hay otra cosa más, no solamente izquierda, derecha, arriba y abajo, sino delante y detrás. Es decir, con el yo que está en contacto con vosotros y con el yo que pueda evitar un paso más allá y se da cuenta de qué le pasa a ese yo que está en contacto con vosotros. Como la parte de mí que no está aquí en el contacto. Perdón, aquí no, que no está en el contacto, sino que está como un paso más atrás y observa lo que ocurre con esa parte que está en contacto. Bueno, pues el modelo de conciencia que yo propongo,
es un modelo sextuple, este modelo sextuple. Desarrollar la capacidad de, en la misma unidad de espacio y tiempo, estar con lo femenino de mí, más lo masculino de mí, más lo trascendente de mí, más lo inmanente de mí, más lo contacto de mí, más retirada de mí. Esto que parece una especie de fantasía de Walt Disney no es tan extraño. Es aprensible, se puede aprender, con muchos años de práctica, desde luego. Bueno. Albert, ¿puedo Sí. preguntar algo? Sí. ¿Qué diferencia hay entre lo femenino y lo izquierdo y lo masculino y lo derecho? Buena pregunta. Desde el punto de vista espiritual, digamos, bueno, introduzcámoslos ya. Yo le llamo actitud María y actitud Teseo. La actitud María, para quien no sepa de qué va la cosa, lo introduzco ya, puesto que estamos en la clase 0, tiene que ver con lo que en la tradición cristiana es la Virgen María, la María de... Entonces los sufíes dicen que María en realidad lo más importante es que no era tanto que fuera virgen genital, sino que era virgen de plan, de proyecto. Es decir, que cuando se encuentra con Gabriel, es decir, la persona que tiene contacto con lo trascendente, con lo espiritual, con el... La primera reacción que todos tenemos es de miedo, de contracción normalmente. Y los sufíes dicen, si María hubiera concebido a Jesús en ese estado de contracción, Jesús hubiera sido un líder guerrero. Pero María lo que hace es que se abre, se entrega, con esa famosa frase de he aquí la esclava del Señor, es decir, he aquí la esclava de la vida, que se haga en mí según tu palabra. Oh vida, tú eres más lista que yo. Que se haga lo que tú quieres que se haga, no lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que dicen los sufíes. Lo que yo digo es que, más allá de que existiera en la historia un personaje llamado María, yo creo que es una metáfora de aspectos internos, que todos nosotros, todas nosotras, tenemos una parte María y una parte Jesús, que puede estar más o menos desarrollada. Y a esta parte María que todos tenemos es lo que yo llamo lo femenino de cada cual. Es la parte que puede entregarse, que puede abrirse a lo que la vida dice. Es decir, y que forma en esa apertura físicamente ese famoso ángulo cóncavo, ese cuenco, ese lugar en el que todo cabe. Entonces, la parte María, la parte femenina de cada quien, es esa que simplemente se entrega a lo que la vida dice y sigue porque entiende que la vida es más lista y más grande que yo. Más o menos. Volveremos, pero... Entonces, esa sería como la... Si ponemos en un rombo, esta sería la parte de abajo del rombo. Pero el asunto es que tiene que ser complementada con lo que yo llamo actitud Teseo, que es la parte convexa, la parte masculina. La punta de la flecha. Si una es el cuenco, la otra es la punta de la flecha. Que es la parte de cada quien que puede agredir. Pero agredir en el sentido etimológico de la palabra, agredere, que significa acometer. Es la parte que puede acometer una empresa, una tarea, que puede penetrar el mundo. Insisto, por si alguien se lía, que esto va más allá del género. Son como dos aspectos de hombres y mujeres y cualquier género intermedio, etcétera, etcétera. Entonces, la actitud Teseo, ¿por qué Teseo? Teseo, ya lo veremos en mitología, es el Teseo del laberinto. El que voluntariamente, y aquí el adverbio, si antes era simultáneamente, aquí la clave está en voluntariamente, intencionadamente, a propósito, va a buscar al propio monstruo. Entonces, quien a propósito va a buscar el propio monstruo, deshace la fuerza de la neurosis, creo yo, que se mantiene a partir de la idea de que
me tengo que proteger y defender, y como yo no puedo, tengo que pagar a una mafia, que me cuesta muy cara, que me proteja de que aquello que me pasó de pequeñito, el trauma, pueda volver a pasar. Y me nubla la vista, me hipnotiza para que no me dé cuenta de que es imposible. Que lo que me pasó de pequeñito nunca puede volver a ocurrir de la misma manera. Fundamentalmente porque yo ya no soy pequeñito. Entonces, dicho de otro modo, la neurosis y el tamaño y la fuerza de la neurosis se alimenta de la energía de defensa. Cuanto más me protejo del monstruo, más grande lo hago. Porque se alimenta de mi propia defensa o de mi propia evitación, como se dirá en Gestalt. Cuando dejo de protegerme, que digo, voy a buscarte, con esa actitud deseo de voy a por ti, o monstruo, el tigre se convierte en gatito normalmente. Entonces, lo que yo llamo la actitud masculina es la capacidad de penetrar el mundo. Y lo que yo llamo actitud femenina es la capacidad de dejarse penetrar por el mundo. Por decirlo más o menos. ¿Sí? Bueno, volveremos. Esto será un tema redundante que lo veremos dicho de varias maneras, ¿no? Entonces vamos con la tercera... Momento, no estamos compartiendo. Vale. A ver cómo es esto. Bueno, aquí es suficiente. Esto que tenéis aquí es lo que yo llamo, perdón por la expresión patriarcal y machista, etcétera, pero es que uno tiene sus mitos. El cuadrado mágico de Playtex. Esto era un anuncio de sujetador femenino que yo veía en la tele de cuando era pequeñito y me quedé yo pasmado con el cuadrado mágico de Playtex, que era un sujetador, en fin. Dicho serio es los 4 aspectos de una Gestalt integrativa, es decir, la hipótesis de la correspondencia espaciotemporal en psicoterapia. O sea, mi hipótesis de que las 4 etapas fundamentales en el tiempo de la historia de la psicoterapia supongan o nos abran permanentemente en la consulta 4 puertas, por las que como terapeuta yo puedo optar por ir a trabajar ese asunto por cada una de ellas. La Gestalt integrativa dirá que, otra vez, la simultaneidad, que el proceso propuesto es trabajar con las 4 a la vez o sucesivamente. Ahora pongo un ejemplo. Primero, a la izquierda, las 4 etapas de las 4 grandes corrientes. 1899, Freud publica La interpretación de los sueños. 1914, Watson publica su famoso artículo sobre la conducta. En 1960 aparecen Rogers, Maslow y el humanismo. Y en 1970 aparece la psicología transpersonal. El psicoanálisis dirá: oh, chulo de ti, no mandas tú, no haces lo que quieres. Freud era un 6, para los que conozcáis el enneagrama. Debajo de ti existe un sótano tenebroso y ahí hay un monstruo al que llamo inconsciente, que es el que manda. No haces lo que quieres, no dices lo que quieres, manda el inconsciente, pequeña. Bueno, es la tercera gran revolución en lo humano, después de Darwin y de Copérnico. Si Copérnico nos baja del burro diciendo, bueno, en realidad Empédocles en el siglo IV a.C., pero bueno, atribuyámoslo a Copérnico, ¿no? No, chaval, no. No gira el sol alrededor tuyo en la Tierra, no. Nosotros giramos alrededor del sol. ¡Pumba! Primera caída del pedestal narcisista. Segunda, Darwin. No, chavala. No somos seres especiales que Dios ha puesto aquí, sin nada que ver con los animales ni con las plantas. No, somos un puto mono más. Con perdón, una puta mona más. Somos una cadena, una eslabón en una cadena. Pum, segunda. Tercera, Freud, que dice:
no mandas tú. Hay una fuerza que te domina, que es el inconsciente. Es decir, estamos regulados por algo que no controlamos. Esto es lo que dice, bueno, dice muchas otras cosas del psicoanálisis, claro, pero en este contexto es lo que yo destaco. El conductismo dirá, no, déjate de tonterías y polladas y estas cosas, nada. Aquí lo que hay que estudiar es lo que se puede medir, lo que se ve. Lo que no se ve, ¿quién lo sabe? Y aquí lo único que se ve es la conducta, el comportamiento. Esto lo podemos medir, lo podemos tal, y esto es el objetivo de la psicoterapia. La modificación de la conducta. Y nada más. Déjate de almas y de inconscientes y de sótanos y de inventos que estás enfermo. Llega el humanismo y dice, bueno, pues igual no somos tan malos como creía Freud, que estaba más bien acojonado, porque era un 6. Igual hay algo más de lo que se ve. ¿Qué será eso? La conciencia, la persona. Es decir, Rousseau, el bon sauvage, el buen salvaje. Quizás no se trata de adquirir nada nuevo, sino de desarrollar lo que ya está dentro de cada quien en germen. Es decir, la salud vendrá por el desarrollo del potencial humano, como se decía entonces, ¿no? Por el crecimiento personal entendido como el desarrollo en árbol de lo que en cada quien está en semilla. Y la psicoterapia debe ocuparse de aspectos no solamente que no se controlan o que se ven, sino también de los que no se ven, como el amor, o la empatía, o la congruencia. Y luego vendrá la psicología transpersonal y dirá, bueno, no solamente existe un yo intrapsíquico, que diría el psicoanálisis, no solamente existe un yo interpsíquico, un yo self, un yo contacto, que dirá el humanismo y la Gestalt en particular. Existe un yo colectivo. Es decir, existe una manera de ser yo en la que también soy nosotros. Nosotros, nosotras. Sin pérdida de yo. Es decir, que la alternativa a la confluencia gestáltica no solo sería la trascendencia, que es lo que marca Paco Peñarrubia, estoy de acuerdo, sino también el yo colectivo. Es decir, cuando el yo puede ser nosotros sin perder la identidad yoica. Y esto es lo que yo entiendo como transpersonalidad. Lo que dice la psicología transpersonal va a ser, en la persona no solamente existe el famoso sótano, ni solo está lo que se ve, ni siquiera solo está lo que aparece en semilla. Existen, y los maestros espirituales de muchos años lo han dicho, la conciencia espiritual mejora la salud psicosomática. Y eso hoy en día la ciencia empieza a demostrarlo. Es decir, alguien que tiene abierta la conciencia espiritual, entendida como, ya lo veremos también, entendida como la conciencia de que existe algo más grande que yo, en primer lugar. Que eso más grande que yo no solamente es lo que yo llamo trascendencia horizontal, es decir, nosotras y nosotros los humanos, todas, todos, hijos e hijas de Dios y de la diosa, sino también es algo más vertical en el que yo no solamente soy, en mi caso, un humano más, sino soy hermano también de los animales, los vegetales, los minerales y las cosas incorpóreas. Entonces la conciencia de que pertenezco a ese cosmos que es más grande que yo y que me hace bajar la cabeza y que, y eso es muy importante, no me empequeñece sino que me empodera, que produce gozo, descanso o empoderamiento. Entonces yo entiendo así la conciencia espiritual y no desde luego como la adscripción a ninguna religión y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es este cuadrado mágico? Pues que la Gestalt integrativa propondrá que como terapeuta con el paciente yo siempre tengo 4 caminos por delante, 4 puertas que puedo abrir.
y idealmente más de una, si es posible. Ejemplo clínico. Adicto a la cocaína, que viene a la consulta. Yo puedo trabajar por la vía de la conciencia, haciendo que esta persona entienda mejor cómo es que consume cocaína, primero, y no otra cosa, y cómo es que consume, es decir, cómo es la estructura adictiva. ¿Y qué tiene que ver esa estructura adictiva con su biografía, con papá, con mamá, con los patres, con lo repetitivo, bla, bla? Como un saber que tiene que ver con la conciencia. Puedo trabajar en la vía de la conducta proponiendo un plan de deshabituación, etcétera, etcétera, o cualquier otra vía que implique cambio comportamental, conducta, abajo. Pero el adicto a la cocaína también ha alterado lo colectivo. Probablemente ha alterado su trabajo, ha alterado su relación de pareja, ha alterado sus amistades. Por lo tanto, también puedo trabajar desde un punto de vista relacional. Y por último, el adicto a la cocaína tiene el alma enferma. Está buscando algo por un camino equivocado. Y esto un caso flagrante que lo demuestra, de los muchos, es la hermana de el ex primer ministro francés, ¿cómo se llama? Que se presentó a la alcaldía de Barcelona, Valls, Manuel Valls me parece, ¿no? Hermana adicta a la cocaína que se va a hacer un tratamiento con ayahuasca a Brasil y consigue deshabituarse de la cocaína y posteriormente de la ayahuasca. No digo que lo espiritual tenga que tener que ver con ninguna sustancia, sino que a través de la ayahuasca como puente, para poder estar sin nada, descubrió su anhelo espiritual que de alguna manera sintió o pensó que solo a través de la cocaína lo lograría, ¿no? Bueno, muy breve, esta sería un poco la clase cero. Hago una pausa para recoger quizás alguna pregunta, alguna duda antes de continuar. Está todo dicho, es muy denso y solamente quiere ser un aperitivo, ¿eh? Sobre todo esto iremos volviendo paulatinamente, pero quería presentaros como una especie de mapa general, ¿no? Que lo sostiene o lo abarca todo.